Muy, pero muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están? En otro especial aquí de de Siempre estamos con vos a través de una producción de Siempre en Domingo Radio. Por supuesto, hoy con un programa especial dedicado al tema educación. Una preocupación de la gente y de los componentes de los liceos militares, ex alumnos, ex cadetes, por supuesto, en los cuales están bastante disgustados porque otra vez el gobierno vuelve a la carga sobre la situación de la reforma de los liceos militares, donde aparentemente se los quiere convertir en colegios normales. Y permítame el término y la diferencia. Una cosa es, de acuerdo a lo que he investigado, la educación cívico-militar, y otra cosa son las escuelas normales donde se recibe una educación cívico, una educación laica normal. Aquí hay una tradición, ustedes veían una placa al comienzo donde hablaba de 81 años de formación de personas con valores, formando valores los liceos militares. Y hoy tenemos a este invitado que es un especialista en liceos militares porque él es una de las personas recibidas en un liceo militar naval, donde es un abogado, es constitucionalista, y donde ya en años anteriores vino también evitando esta reforma. Y hoy lo tenemos con nosotros al doctor Santiago Ruiz Rocha, que nos va a hablar de lo que está pasando y con este frente de exalumnos del Liceo Militar, o de los liceos militares, discúlpeme, de todo el país, encabezando una epopeya en contra de esta reforma educacional, donde parecería que todo lo que funciona bien en la República Argentina, cierto tipo de gente de este gobierno, porque ya pasó en la gestión anterior de la presidenta Cristina Fernández, donde se trató de hacer una reforma y convertir a los liceos militares en un colegio nacional. Así que bueno, se los presento, yo ya de alguna manera hice una placa donde él estaba con su foto, pero hoy lo tenemos aquí, en vivo y en directo, en el living de Siempre estamos con vos, el doctor Santiago Ruiz Rocha. Muy, pero muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Un gusto en saludarlo. Muy buenos días, Carlos. Saludos para todos y gracias por la invitación. No, la invitación está siempre abierta a las puertas, sobre todo con temas que nos tocan a los argentinos, porque cuando algo funciona bien, ¿por qué tenemos que meter la mano? ¿Por qué tenemos que cambiar? Algo que realmente en 81 años, unas instituciones que realmente dieron eh, personas, ciudadanos argentinos, con tantos logros en sus vidas personales que luego obviamente traspasaron ese conocimiento a otros,
tenemos que meter la mano y tratar de querer cambiar algo que funciona bien. Cambiemos lo que funciona mal. Miremos las escuelas secundarias donde los alumnos alcanzan niveles educativos muy bajos. Miremos las conductas que existen en esos colegios donde hoy no se respetan a los padres, donde no se respetan a los alumnos, donde los alumnos le faltan el respeto en primera instancia a los padres en su casa y luego en los diferentes institutos. Miremos eso, arreglemos ese tipo de educación y no la que está funcionando bien, donde aparte se hace un trabajo social muy profundo, de acuerdo a mi investigación y haberlo vivido, en los liceos militares, donde no se enseña a odiar a nadie, sino se enseña a respetar al prójimo. Doctor, no quiero hablar, que el Bien, especialista es usted. esto parece ser, o es en realidad, una política pública de este sector de la política argentina, porque lo vienen intentando hacer ya en el 2006, en el 2010, en el 2013, y ahora volvieron mejores, como dicen, y tratan de vaciar todo lo que tenga contenido, ¿no? O sea, la destrucción de la educación de todo aquel que piense distinto eh, a lo que ellos creen que está bien. Y así también lo podemos ver no solamente con el tema de la educación, lo podemos ver con el tema de la familia. Bueno, quieren imponer el aborto, quieren destruir este tipo de educación que hace a la diversidad, que es federal, ¿no? Y la verdad son 9 colegios donde hay cadetes, jóvenes que estudian un tipo de educación que es la única que hay y es la única que provee a las Fuerzas Armadas de oficiales de la reserva. No existe otra forma de ser de la plana mayor, sino de esa forma. Bueno, el primer intento fue en el 2006, se logró frenar, en el 2010 estuvo el plan Liceos 2010, que incorporó la hoy ministra de Seguridad, en aquel momento era la secretaria de Formación, ahora está a cargo del doctor Eiza. Y en el 2013 sacaron 2 resoluciones, una muy ideológica, que era la 59, y luego la 96, que era más la operativa, que transformaban los liceos en colegios técnicos, ¿no? Con el nuevo gobierno de Macri se dejó atrás eso, ¿no? Porque en el 2010 que directamente eliminaban la materia de religión y la instrucción con armas. En el 2013 presentamos los amparos, el que logró triunfar fue el del Liceo Espejo y el del Liceo Arauz de la Madrid, que lograron la inconstitucionalidad, y lo que decía el fallo del juzgado número 8 de aquí de la capital federal, en los contenciosos administrativos, era que el artículo primero que eliminaba la instrucción militar era inconstitucional. ¿Por qué? Porque al estar los liceos dentro de la 19.101, que es la ley de personal militar, lo que se entiende es que sí o sí tiene que existir instrucción militar, porque de ahí surgen los oficiales. El oficial de las Fuerzas Armadas sí o sí tiene que tener instrucción militar. En el 2017 se logró volver a la normalidad porque se deja sin efecto, y una vez más, en el 2020 sacan 2 resoluciones, ahora una tercera, pero la primera era creando centros de estudiantes y la segunda, mucho más en relación con las anteriores del pasado, directamente dando la opción, ¿no?, a que el cadete, cuando sea mayor de edad, pueda ratificar su condición de oficial de la reserva. La instrucción con tiro, nos van a traer unos simuladores, que sabemos que no va a ser tal porque salen muchísimo dinero. Las Fuerzas Armadas no tienen presupuesto, el país no tiene presupuesto, estamos en una pandemia, no hay dinero para algo así, por lo tanto es una falacia, y de esta forma van vaciando el contenido y transformándolos en colegios comunes, logrando su objetivo, subvirtiendo la realidad y por lo tanto eliminándolos, por más que ellos digan que no, esa es la idea. Los padres, muy valientes, defendiendo a sus hijos, interpusieron acciones constitucionales de amparo
y de los cuales tenemos 6 del Liceo General Roca, muy valientes sus madres, también 2 del Espejo, muy valientes, del Liceo Aeronáutico Militar, una familia, y también del Liceo Naval Almirante Storni de Posadas Misiones, muchas madres con mucho coraje. Bien. Estamos en trámite. El asunto, ¿cuál es? Sacan una resolución suspendiendo los efectos, por lo tanto todas las medidas cautelares quedan en abstracto. ¿Sí? Entonces estamos continuando por la cuestión de fondo. ¿Qué pasa? Sacan una resolución suspendiendo porque llaman a un congreso pedagógico. Aquí suman a los ex cadetes con círculo de cadetes, centros de graduados y demás, también a los profesores, sobre todo a los sindicalistas que representan por una cuestión de trabajo y de horas de los profesores, que es entendible, pero es bastante, no tiene sentido, ¿no? Que una persona que es un delegado gremial esté opinando sobre los liceos, sobre la defensa, sobre la reserva, sobre... No, está luchando por su interés particular, que es conseguir los beneficios para los trabajadores docentes y demás. Así Perdón, que eso por un lado, perdón, el ministerio trata de... perdón, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Yo estuve sí, averiguando y conseguí a través de una persona conocida un audio de un tal señor Alejandro Charría, que es un paritario nacional que participa de esas jornadas pedagógicas y que es miembro de la Asociación Trabajadora del Estado. Este señor manifiesta, entre otras cosas, a los periodistas, le dice, no, no, pero no se preocupen porque nosotros no queremos cerrar los liceos militares, coma, porque no se puede, porque hay una resolución, coma. Pero se mete a decir un montón de situaciones en un desconocimiento total de la situación, donde dice que, por ejemplo, le preguntan por qué él está ahí, y dice, bueno, yo quiero estar acá porque tengo que asegurar la permanencia de los profesores, cosa que ya está asegurada. De por sí, los profesores como empleados del Estado son de planta permanente, primero. Segundo, dice que un 15% de aquellos que se reciben pasan al Colegio Militar de la Nación, cosa que estuve averiguando estadísticas y no es así. Tercero, dice que en estos institutos no se enseña lo que es la educación democrática, cosa que estuve averiguando y existe esas materias y son tratadas por profesionales de primer nivel, en un desconocimiento total de lo que tiene que hacer. O sea, yo creo que esta gente que como también tenemos varios ministerios donde la señora Presidente en estos días reconoció que es gente que no es del palo del ministerio, ¿m? O sea que no están funcionando. También pasa lo mismo en estas situaciones. ¿Usted qué opina? y la verdad que es muy poco feliz la opinión de un sindicalista, sobre todo que sabemos muy bien el sindicalismo nuestro, cómo se maneja, y con el poder de turno, sobre todo cuando son empleados públicos. Bueno, la verdad que no suma para nada, y todo este manejo que hace el ministerio, llamando a los padres, llamando a los sindicalistas, llamando bueno, a los representantes, digamos, que no tienen mucha legitimación de los graduados y demás, es todo un manejo para cumplir ellos con un requisito que le pide la ley para poder realizar cualquier tipo de modificación. Esto ya lo hicieron en el 2013, que en realidad no lo hicieron en el 2013 y por eso les salió mal. Ahora están, como volvieron mejores, lo que están tratando de hacer es cumplir con los requisitos que le pide la ley, que es prácticamente el mismo sistema de cuando quieren aumentar las tarifas de servicios públicos, que tienen que hacer la consulta. Bueno, esto antes de hacer una reforma tienen que consultar a todos, van a consultar a todos, que es lo que van a hacer en estos próximos días, y ellos van a hacer lo que quieran. O sea, no es vinculante la opinión. Eh, por lo tanto, un sindicalista opinando sobre este tipo de cuestiones no tiene nada que ver con nada. Es más, él va a decir lo que el ministerio, o sea, lo que el ministerio le ordene. Eh, con respecto al tema de los graduados, bueno,
la representación también es mínima, y los padres, que son realmente los que pesan en esto, van a ser escuchados, pero no van a causar ningún tipo de efecto. Por eso entendemos que a posteriori, salga lo que salga, lo vamos también a impugnar y desde el punto de vista legal como corresponda, porque no tiene ninguna razón de ser. A nosotros a este tipo de educación está protegida por la ley 19.101 y así lo vamos a defender en los tribunales. No tiene mucha vuelta el tema. ¿Por qué? Porque pretenden quitar toda la instrucción militar y por lo tanto lo que están haciendo desde el punto de vista político en el vaciamiento es la indefensión total. Porque si no quieren que los oficiales de la reserva tengan instrucción con armas, eso va en contra del preámbulo, va en contra de la defensa nacional. O sea que nuestros políticos, la gente que dirige este país, está yendo en contra de uno de los principios y de los objetivos del Estado. Ajá. O sea, es delictivo el tema. Realmente esto tiene un nombre, no lo quiero decir porque bueno, ya sabemos qué pasa en este país cuando uno dice esa palabrita, ¿no? Pero es muy grave el tema. Parece que no, pero es muy grave. La verdad, desde el punto de vista filosófico, político y sin lugar a dudas jurídico, es muy grave la situación. No es como para dejarlo pasar. Son 9 colegios, 9 liceos, tienen todo el resto de las instituciones educativas y lo hacen de hecho, para poder hacer propaganda de sus políticas. Estos, donde sale gente que tiene pensamiento propio, que tiene cierto tipo de valores, que se elige ese tipo de educación, no tiene sentido por qué pretender que todo sea igual. Salvo que ellos estén buscando el pensamiento único, que es lo que nosotros creemos, que procuran eso, que nadie pueda ser críticos del sistema, ¿no? Ellos son parte de un sistema, a mi entender, totalitario, ¿no? Esto de imponer que todos tengamos que pensar como ellos, es de un sistema totalitario. Bueno, tienen mucho de la filosofía de Gramsci, ¿no? Hay que vaciar todo lo que funciona, todo lo que tocan lo destruyen. Imagínense que nos quieren imponer los simuladores y lamentablemente, con mucho dolor, se nos hunden los submarinos. El otro día se cayó un piloto de la Fuerza Aérea. No tenemos la infraestructura más básica para poder sostener lo poco que nos queda, y esta gente pretende vendernos espejitos de colores, ¿no? Porque es eso. Recordemos quién es el impulsor o la impulsora de este tipo de reforma que fracasó en cierta manera en un primer término y que ahora está viviendo la embestida nuevamente. Bueno, esto comenzó con Sabina Federici y en su momento con la ministra Garré, y después pasaron el resto de los ministros, ahora está Rossi, pero es siempre la misma política, ¿no? Tratar de vaciar los liceos porque obviamente no quieren que no quieren gente que piense de forma distinta a él y que los critiquen, no quieren masa crítica, quieren que todos sean planeros, ¿no? En definitiva es eso. Quieren que sean todos les pertenezco, el voto cautivo, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Va por ahí. Es la denuncia hecha no solamente por usted, porque usted obedece a un mandato de los padres, de los exalumnos. Es bastante grave esta denuncia, ¿no? Porque realmente coarta la libertad no solamente de pensamiento, sino la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos. Bueno, exacto, los derechos constitucionales son la libertad de conciencia, el derecho a aprender, y bueno, sí, es muy grave. Todo desde el punto de vista de los derechos constitucionales, bueno, el artículo 21, armarse en defensa de la patria, me están negando el derecho a conocer de armas.
a poder defenderla. Y ya el colmo, ¿no? Que del propio Estado van en contra de sus propios principios. Según Un tengo delito. entendido, ¿no? Usted está hablando del tema de uso de armas. Sí. Aquella persona que realmente comprende y aprende el uso de armas, es muy difícil que en su vida privada la utilice con frecuencia para cometer un delito. Cuando hoy tenemos chicos de 11, 12, 13, 14 años que no solamente están con esas armas, que no saben que las armas termina mal, aquel que la aporta y aquel que la utiliza para un fin que no es el defender a la patria precisamente, nuestra jurisprudencia hace porque sean menores que queden libres cuando hacen un asesinato. Bueno, Realmente eh, no tiene sentido lo que se hace, sobre todo que qué diferencia hay en tener un arma para tirar al blanco o aprender a desarmarla y armarla o limpiarla con un simulador. Con un simulador es exactamente lo mismo, está tirando exactamente igual. Por más que sea simulador, no deja de tener el sentido de lo que es tener un arma. Y sobre todo cuando se le enseña que el arma no se utiliza así porque sí, sino que hay una conciencia del uso del armamento. Por eso que yo no entiendo este tipo de resoluciones, ¿no? No solamente estas, sino otras que fueron o que quisieron cambiar y que realmente no tienen ni idea lo que es formar una persona, ¿no? bueno, que justamente lo contradictorio de todo esto, que es por parte del Estado que a los que respetamos la ley nos saquen la posibilidad de poder conocer de armas, y sin embargo a los que no la respetan las tienen libremente y el Estado no hace nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Con respecto al tema de los simuladores, para eso que le den una PlayStation a cada uno de los cadetes, y bueno, capaz que de esa forma aprenden más, ¿no? Sí, es lamentable toda la situación, repudiable desde todo punto de vista, sobre todo por el tema de la indefensión, y es prácticamente un insulto, porque los valores, principios, eh, el amor a la patria, todo lo que se inculca en un liceo militar, no puede ser atacado de esta forma permanentemente, una persecución. Los padres están con un estrés porque sus hijos no saben si le van a cerrar el liceo. Realmente es inhumano lo que hace esta gente. Eh, Repudiable desde todo punto de vista. Ahora, esta gente sabrá que, por ejemplo, eh, los liceos militares también están cumpliendo la función social de contención de las zonas de bajos recursos, donde hay becas para que los niños puedan ir al jardín de infante, puedan alimentarse, porque no es un régimen de, de, de pupilaje, sino que los chicos van a la mañana y luego de recibir la correspondiente educación vuelven a sus hogares, son alimentados, en jardín de infantes hay contención de primario y luego obviamente si quieren pasan al secundario militarizado, llamémosle. ¿Hay conciencia del trabajo social que hacen los liceos militares? Pregunto yo, porque usted sabe mucho más que yo, ¿no? Pero se me ocurre. Evidentemente no tienen mucha idea de ese tipo de cuestiones. Cerrar un colegio, sea un liceo militar o no, es un crimen desde todo punto de vista. Eh, Existían 11 liceos originalmente, hay dos que fueron cerrados de la Armada. Uno era el Gurruchaga, que era el liceo femenino que estaba en Salta, y el otro era el Moyano, que estaba en Nicosia. La verdad, nosotros en la Armada tenemos esa mochila enorme porque conocemos, yo tengo amigos, amigas que egresadas de esos dos liceos, y la verdad que el dolor es enorme y lo que se pierde no se recupera más. Así que por eso también estamos en esta permanente y constante lucha para defender los liceos, para que eso nunca más vuelva a pasar. Y si hay algo que debería hacer el Ministerio de Defensa, es reparar eso, reabriendo esos dos liceos. Porque la verdad es que esa sería una política mucho más superadora
que es ampliar este tipo de educación, dar igualdad de oportunidades, diversidad, y no estar tratando de vaciar y eliminar. Eso habla muy mal de cualquier secretario o secretaría de formación de cualquier ministerio. Entonces, lo que hay que hacer no es cerrar y eliminar, sino que es crear y sumar más liceos. Ajá, ajá. Ahora, obviamente, el Ministerio de Defensa seguramente debe estar no solamente alineado, sino recibe las órdenes de quien es el ministro de Defensa, ¿no? Obviamente. Sabemos que los cuadros militares se mueven en forma vertical y que el ministro de Defensa está por encima del jefe del ejército, ¿no? Entonces, yo creo que la situación ahí es bastante complicada, ¿no? Porque hay conflicto de intereses y la insubordinación se paga con la baja y etcétera, 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 ¿no? Digo Sí, pero yo. al ejército nunca le tocan un liceo, ¿eh? Jamás. Ujú. No, 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 está bien, Nunca. está bien, está bien. Ahora, yo creo que esta es congruente desde el gobierno estos tipos de ataques, porque si nosotros damos una vuelta de página a lo que es los liceos militares, estamos viendo el ataque a la propiedad privada, ¿no? Yo pienso en voz alta como argentino. La Argentina necesita un reacomodamiento geopolítico de su población. La Argentina tiene infinidad de tierras fiscales en las provincias, donde tranquilamente el gobierno podría hacer una redistribución de esas tierras, dándola a concesión por una cierta cantidad de años y aprovechar los planes que está pagando para que esa gente transitoriamente se vaya manteniendo, pero el gobierno la vaya de alguna manera enseñándoles cómo trabajar la tierra para que se instalen, se reinstalen y puedan hacer grandes cooperativas de trabajo, se me ocurre, y no atacar la propiedad privada. Si tenemos tierras libres, ¿por qué vamos a atacar la propiedad privada? En definitiva, si atacamos la propiedad privada, lo que estamos haciendo es echar al capital. Y si vamos a la canción combatiendo al capital, yo me pregunto, si nos quedamos sin gente que aporte capital en la República Argentina, ¿de qué vamos a vivir los argentinos? Prueba la tenemos muy, muy, muy certera con lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ya, pero usted, Carlos, ya me compara con Venezuela. Y de Venezuela se rajaron todos los capitalistas, no quedó nada. Usted va a tomar un café a Venezuela y tiene que pagar con una mochila de guita. Hablando mal y pronto, discúlpeme la audiencia, ¿no? ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? ¿Que a nadie se le cae una idea o realmente queremos destruir la Argentina? Destruir los valores, destruir a aquellos que ponen el lomo, pagan sus impuestos. Se me ocurre, porque al ritmo que vamos, creo que en menos de un año y medio, ni siquiera se van a poder pagar las jubilaciones. Sí, estamos con un cóctel explosivo, ¿no? O sea, esta perturbación permanente de la propiedad privada, con ocupación de campos, este intento de balcanización con los mapuches, mapuches, el ataque a la educación, bueno, ya lo intentaron con Vicentín, bueno, esta inflación, esta corrida del dólar, tenemos un montón de cuestiones, estos robos de municiones en el sur, en Rosario el otro día, eh, habla de todo un movimiento y de una unión de causalidades bastante preocupante, ¿no? No quiero decir de que hay un intento de volver a los 70, pero también entiendo que existe una reserva moral importante en toda la nación y que no va a ser tan fácil como ellos creen, así Eh, que sea lo que tenga que ser, digamos, ¿no? Pero la verdad es que no se la vamos a dejar para nada fácil. Bien, tengo ya debe haber muchas más, pero justo me cae esta. Tengo una pregunta acá de alguien que nos está viendo y dice, ¿por qué el Ministerio de Defensa para mejorar los liceos militares no aumenta la cantidad de horas cátedra de matemáticas o inglés? Yo no sé si usted la puede contestar, ¿no? Pero bueno, es una de las preguntas que nos están haciendo. A ver, lo que puedo decir es que recuerdo muy bien de las materias duras en el liceo, por lo menos en mi época, y era de lo mejor que existía. Y había bastante matemática y física, de hecho, yo me las llevé siempre, pero a lo que voy es,
es un tema docente. Nosotros acá estamos con cuestiones más profundas, digamos, ¿no? El tema, los planes de estudios, en su momento, si mal no recuerdo, eran similares, por lo menos creo que el del San Martín y el del Brown, que después terminó siendo también el del Storni, eran similares a los del Nacional de Buenos Aires. Y, no sé, eso seguramente fue modificando, porque después vino el polimodal y demás, pero la verdad, mucho detalle de las horas cátedra no tengo. Yo recuerdo haber tenido profesores de inglés de primer nivel, ¿no? Entre ellos me acuerdo de, por ejemplo, Manuel Enrique Velarde, que era árbitro de fútbol incluso, y que es un activo defensor de los liceos militares, y que realmente, bueno, yo me la llevé cuatro, ¿no? Cuatro veces, pero realmente había inglés, había francés también. Recuerdo Sí. al profesor Goulot, entre tantos, ¿no? Sabatielo, muy, muy buenos profesores. Desconozco Los ahora. profesores siempre fueron de primera, fueron y siguen siendo hoy lo mejor de lo mejor. Tengo entendido que los profesores de los liceos militares tienen un sueldo, un salario muy menor a los que están en la actividad privada, ¿puede ser? Entiendo de que hay conflictos con ese tema y que, bueno, es lamentable porque por lo menos cuando yo estaba era todo lo contrario, se les pagaba bastante bien y bueno, y eso también hace al vaciamiento. Eh, ¿Qué mejor forma de destruir algo que ir sacando de los recursos del Estado, ¿no? Nosotros hemos tenido que hacer colectas para poder sostener ediliciamente al Liceo Storni como centro de graduados hace un par de años, y cada tanto entiendo que también para el Liceo San Martín y los demás liceos tienen que estar para poder, el patio esquivo y demás tuvieron para la pileta, siempre hay que, y eso es responsabilidad y debería sostenerlo el Estado, ¿no? Ok, el Estado tiene un montón de otras cuestiones, pero son solamente 9. Tienen, tienen 9 a cargo que dependen del Ministerio de Defensa. Tampoco es tanto. Sí, es así, es así. Otro de los temas, ¿no? Que a mí, que yo veo al menos, es que tanto los delegados gremiales acá como este señor que participa en las jornadas pedagógicas de ATE, un gremio que combatió en el gobierno anterior los 4 años defendiendo derechos, obligaciones nunca, reclamando permanentemente, y ahora resulta que arreglaron por un 7% de aumento. Cuando hay una inflación galopante, ¿no? Realmente se ocupa esta gente por lo que le conviene, políticamente hablando, porque por los profesores poco y nada, entonces. Y en definitiva son solamente operadores políticos que cuando les conviene sí y cuando no. Es así, el sindicalismo nuestro es muy perverso, ¿no? Porque en realidad son operadores de negocios propios y en realidad dicen representar algo que no representa. Bueno, la historia de siempre. Eh, no velan por los derechos de los trabajadores. Bueno, y ATE es un sindicato completamente comunista, ¿no? Así que por la dignidad del hombre, cero, cero. Volviendo un poquito al tema de los liceos militares. Concretamente, ¿en qué situación está parado el grupo que usted representa y otros grupos seguramente que también están en la misma situación, trabajando en paralelo y con el mismo objetivo? ¿Cuál es la situación procesal en este momento? Bueno, la cuestión de las medidas cautelares solicitadas en los amparos se ha tornado, o sea, en abstracto, porque al suspender todo para el año que viene no tiene una urgencia inmediata, por lo tanto eso quedó trunco y vamos directamente por la cuestión de fondo, que son las inconstitucionalidades con respecto a las resoluciones, ¿no? Se pidió la inconstitucionalidad de la 191 de la que es los centros de estudiantes, ¿no? La que ponen órganos deliberativos en los liceos militares, algo irrisorio porque son regimientos, ¿no? O sea, tienen disciplina militar, régimen vertical y ponen un sistema de voto para tomar decisiones, algo completamente que va en contra de la naturaleza de los liceos.
Y después la 255 con el tema del uso de armas, en donde pedimos la inconstitucionalidad en base al fallo del espejo, en donde el uso de armas y el tiro hacen la instrucción militar y por lo tanto esa resolución debe ser declarada inconstitucional por violar la 19.101 que ordena que de los liceos militares salen los oficiales de reserva y sí o sí deben tener instrucción militar y el tiro es parte de la instrucción militar. Así que estamos en la cuestión, están contestando los amparos en la cuestión de fondo y prontamente entiendo que tendremos algún tipo de resolución, por lo menos de primera instancia, sea cual sea el caso, habrá alguna apelación, así que tenemos todavía para un tiempito, esperemos que no sea agónica, no exista agonía en la espera, pero para poder calmar un poco los ánimos y lograr que se haga justicia, ¿no? Seguimos con las preguntas. Se debería aclarar que los liceos militares son pagos por los padres, la cuota es elevada y ese dinero ingresa al Estado Nacional, pero no vuelve a los liceos militares. O sea, que Bien, la cuota que se paga no va al liceo, sino que queda dentro de lo que es el agujero del Estado, ¿no? Va todo a un sí, es fondo común. exacto. Es como que los padres pagan la cuota y ese dinero va para pagarle al soldado que está en la Antártida. Es una cosa así, ¿no? Realmente existe una muy mala administración, deberían existir tesorerías por cada liceo y que, y que la administración sea de esa forma, ¿no? No entendemos por qué el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tienen ese tipo de manejo, porque realmente es muy desordenado con respecto a los fondos que se aportan por la cuota. ¿Por qué se paga cuota? Porque son mixtos, porque el cadete está todo el día y, bueno, necesita alimentarse y demás. Así que es atinado que exista la cuota. Hay situaciones que los gobiernos tendrían que haber contemplado, sobre todo en aquellos institutos que tienen una historia muy relacionada con nuestras gestas patrióticas y también muy vinculadas con lo que es el sentido social. Por ejemplo, el Liceo Militar General San Martín, que fue creado, mejor dicho, fue inaugurado un 9 de marzo de 1939, hace 81 años, nació por ese lugar que correspondía a una orden religiosa y que su edificación antigua, salvo la parte de las naves nuevas que están hacia la zona norte, digamos, del Liceo Militar, son todas, deberían de haber sido declaradas Patrimonio Nacional por su antigüedad, por su construcción, porque recordemos que Domingo Faustino Sarmiento destinó ese lugar para el Colegio Militar de la Nación en sus principios, que luego fue trasladado a Palomar, y la creación del Liceo Militar en el 38 como Colegio Nacional Militar y luego cambió en el 39 su nombre a Liceo Militar. Y no se contempló el tema de declararlo monumento nacional a esa edificación tan buena, donde el patio que usted nombró, el patio Esquiú, está destruido, Exacto. y que hubo una comisión de cadetes que quisieron de alguna manera apadrinar el arreglo y no lo dejó el gobierno, porque no se puede contribuir directamente, sino que ese dinero va a las arcas del Estado y el Estado dispone a dónde va ese dinero. Entonces hoy se están haciendo algunas reparaciones de las piletas y demás, pero Pero, hay construcciones históricas que se han dejado estar y se han destruido. Es más, se han robado en algunos casos materiales con un amplio valor, no solamente afectivo, sino histórico.
es todo un tema ese, porque nosotros también hace un tiempo intentamos, ahora unos años intentamos donar un velero al Liceo Storni para que sirva de velero de escuela, y la Armada nos rechazó la donación. Es entendible, un velero es un gasto real, pero bueno, el beneficio en realidad es una inversión, ¿no? Así que sí, hay un tema con, con el tema, los fondos, el manejo del dinero dentro del Estado es un problema no solamente del Ministerio de Defensa, sino que de toda la administración. Así que, bueno, el Liceo San Martín, que es el decano, el más antiguo y el que mayor cantidad de cadetes tiene, ex cadetes eh, tiene un valor histórico, una tradición, una riqueza enorme, ¿no? Y todos tienen eso. El Brown también. Bueno, al Brown no está suprimido, pero lo sacaron de su lugar de origen. El edificio al lado de la Escuela Naval, que fue la primera escuela naval, está completamente destruido. Lo fueron cambiando de lugar, lo pasaron a la ESMA, ahora está ahí en Vicente López. Es muy triste, la verdad, porque tiene muchísima historia y lo van matando, lo van apagando de a poquito, ¿no? Es muy triste. Vamos a ir reflexionando. ¿Qué es lo que se está buscando entonces con toda esta movida judicial, con los recursos de amparo? ¿Cuál es la pretensión que se tiene como movimiento a la no reforma de los liceos militares? Lo que estamos procurando es que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 255, que es la que pone en actividad la 228 del 2010, y también la 191, que los cadetes cuando ingresen sean oficiales de reserva, que no exista una condición, que no esté sujeto a ratificación posterior cuando son mayores de edad. A ver, a los 16 años se puede votar. ¿Por qué cuando ingreso al liceo no van a poder ser oficiales de la reserva? Claro. Es inentendible eso. O sea que cuando les conviene a los políticos sí y cuando no, no. Es increíble el uso de la ley a favor de quien la dicta. Pedimos la inconstitucionalidad y sobre todo lo que queremos es que se termine la persecución al que piensa distinto y la persecución al que elige esta forma de educación. Rogamos que se respete la libertad de conciencia y el derecho a aprender y así a los profesores a enseñar y a poder transmitir nuestras tradiciones, nuestros principios. Porque, a ver, hay algo acá que es fundamental con respecto a la defensa. Nosotros no podemos invertir porque no tenemos dinero en armamento, fantástico. Nosotros no podemos darnos el lujo de perder 200 años de tradición militar, de educación militar. Eso es lo que está en juego acá. Ustedes pueden cerrar todos los regimientos que quieran, pero no pueden eliminar ni el colegio militar, ni la escuela naval, ni los liceos militares, porque eso hace a la tradición militar nuestra, de nuestra nación, a la que hemos heredado de España, o sea, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Esta gente con esto lo que quiere es eliminar nuestra cultura, y nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera. Acá no se rinde nadie. En esta reflexión, aquí no se rinde nadie, que la verdad tendría que ser carne en todos los argentinos. Voy a poner algo de manifiesto con una bipolaridad. Yo soy de alguna manera, no estuve de acuerdo nunca con la gesta de Malvinas, porque se sabía lo que iba a pasar y que siempre los conflictos bélicos nunca llevan a nada, solo lo único que traen es muerte. Pero sí tengo que destacar algo, que el ejército argentino, la Armada Argentina, la Fuerza Aérea, por supuesto, dejaron bien sentado lo que era la formación de lo que es la patria. ¿Y eso se logra dónde? De lo que estamos peleando hoy. ¿Por qué? Exacto. Servicio militar, obligatorio, que lo habían bajado a 18 años, donde fueron chicos a pelear y demostraron que no eran tan chicos, sin armas, pero con un corazón muy grande. Y yo no digo que preparemos la gente para morir, pero sí preparemos la gente para querer a nuestro país. Que preparemos realmente ciudadanos
y no preparemos vegetales. Discúlpeme, soy muy crudo, ¿no? Sí, Soy muy crudo. Pero hoy tenemos una juventud que se divide en aquellos que los papás tuvieron la convicción de la ética, de la moral, de los valores de la familia, y tenemos por el otro lado el gran problema social del abandono por parte del Estado de familias en estado de hacinamiento, donde los padres tienen que prácticamente abandonar a sus hijos para poder mantener a aquellos bien que piensan que obviamente que son la cabeza, papá y mamá, y que deben llevar el mango para que sus hijos no coman y que quedan librados a la buena de Dios esos chicos y que no tienen ese brazo que los sostenga, como cuando usted planta un arbolito que le pone el palito al lado para que no se tuerza y después nos pasa lo que nos pasa, ¿no es cierto? ¿Y eso y dónde que se tenemos que logra? evitar que no nos tienen que robar la dignidad. Ujú, Ese es el tema. El ujú. Estado está, el gobierno usa todo lo que tiene para robarnos la dignidad. Y eso hay que decir basta. Ujú. Yo recuerdo, por mi edad, el servicio militar, donde muchos llegaron sin saber leer, sin saber escribir, obviamente, con una vida dudosa en cuanto a su comportamiento social. Y cuando se fueron lloraban porque agradecían lo que habían aprendido. A ser gente de Exacto. bien y que habían sido ayudados para poder leer y escribir. Y haber salido con un oficio. Porque Eso... acá lo que importa es buscar la virtud. Ese es el punto. La educación es hacer más virtuosa a la persona. Ujú, Entonces, no podemos darnos el lujo de eliminar eso. ujú. Es completamente contradictorio lo que busca esta gente. Es así. No podemos continuar por el camino vicioso. Tiene que ser virtuoso. Tiene que haber virtud. Tiene que ser algo equilibrado, algo bueno, la búsqueda de la verdad. Hay que, todo se basa en algo muy simple, que es, parece simple, pero aplicarlo es muy difícil, que es tratar de hacer el bien y evitar el mal. Ujú. Suena tonto, pero es muy difícil de llevar adelante y de cumplirlo durante toda la vida. Y eso hay que transmitirlo, hay que enseñarlo, hay que practicarlo. ¿Sí? Santiago, para ir redondeando, ya lo dije anteriormente, el redondeo, pero esto da para tanto. Eh, recordame alguna de las personalidades que egresaron de los liceos militares. ¿Se te viene a la cabeza? Yo Este tengo algunos. tema, el tema del listado a ver, como en toda institución existe gente de todo tipo, ¿no? Pues, hay gente buena, gente mala, todos los colegios tienen eso. Nosotros tenemos egresados de los liceos, bueno, hay expresidentes, hay médicos, hay abogados, tenemos gente que está en la televisión, por nombrar a alguno, bueno, el expresidente Raúl Alfonsín, que era de la segunda promoción del Liceo San Martín, el expresidente Fernando de la Rúa, que era de la sexta promoción del Liceo Paz, del cual fue su abanderado. Eh, bueno, lo tenemos al doctor Cormillot, que fue hasta cuarto año del liceo, se ve que se mandó una macana, era de la quinta promoción. ¿Qué más? Bueno, Pancho Ibáñez de la décima del Brown, bueno, igual que Cormillot también del Brown. ¿Qué más? Bueno, hay un físico muy Maldacena. famoso, Alacena exactamente, de San Martín, y seguramente hay muchos más. Bueno, el ingeniero Cobos, que fue vicepresidente de la Nación, del Liceo Espejo. Eh, Cristian Colombo, tenemos que fue el jefe de gabinete del gobierno de la Cristian Rúa. Colombo, exactamente, de la Rúa, lo tenemos a Luis Rosales, que es un periodista conocido, que es del Espejo también. Ujú. Eh, bueno, está Luis Juez, que es del Paz. Schiaretti, gobernador de Córdoba, también es del Paz. ¿Qué más? Sí, No, hay no, mucha gente hay muchísimos más, para nombrar. muchísimos más. Muchísimos más, sin lugar a dudas. Y que muchos por ahí no son conocidos, pero que son exitosos y exitosos de verdad, que mueven empresas, mueven, Bueno, sí, claro. están en el exterior, reconocidos incluso por su Bueno, hay un capacidad. oftalmólogo muy famoso, Nano, que también es egresado de San Martín. Ujú. ¿Quién, perdón? Es un oftalmólogo, Nano. Ah, Nano es sí, de sí, San sí, sí. Martín.
muy conocido, muy conocido. Y en este momento también hay infectólogos que rodean al presidente de la Nación, que también están de alguna manera asesorando el tema de lo que estamos viviendo la pandemia. Y Claro. hay muchos que son especialistas en medicina, en ingeniería, arquitectos. Bueno, un sinfín de personas que han salido con distintos pensamientos, porque yo creo que nadie te dijo que tenías que odiar a tal o a cual persona o que tenías que levantarte en armas para matar a alguien. Jamás, jamás. El liceísta, el liceano, lo que más tiene noción y lo que más aprende es a respetar la ley. Somos gente de leyes, de reglas, de normas, Ujú. de principios, de valores, y nos subordinamos a eso. Exactamente, exactamente. Lo que pasa de que muchas veces miente, que al final Sí, claro, claro. algo de verdad saldrá, ¿no es cierto? Bueno, Así es. nos vamos a ir despidiendo. Realmente creo que ha sido jugosa la intervención. Hay mucha gente aplaudiendo tu intervención, aclarando. Y obviamente no vas a bajar los brazos, ni vos, ni todos Para aquellos que te nada. apoyan y te apoyamos en esta gestión, y aquellos que en forma Gracias. paralela también están trabajando para que los liceos Sí. militares no solamente sigan vigentes, sino que también se vuelva a la vieja vida de los liceos militares, que es realmente un trabajo muy elocuente. Y aquel que no sabe, por ahí lea algo de Miguel Cané, Juvenilia, que si bien no es tan parecido, pero que relata situaciones de los adolescentes que viven en esa situación, en una situación, aquellos que están pupilos, por supuesto, porque hoy la Claro. modalidad prácticamente es ida y vuelta, ¿no? Pero Que deberían volver a ser pupilos porque eso es fundamental en la formación. La verdad que es una lástima de que no sean pupilos. bueno, yo lo que veo, por ejemplo, las promociones antiguas, con 50, 55, 40, 30 años de haberse recibido, se siguen juntando y han hecho lazos de amistad indestructibles, incluso han incorporado a la familia a esos lazos, ¿no? Y eso es lo que se logra. Para toda la vida. Para Para toda la vida. no son Sí. sectas, cuidado, no son sectas, son No, lazos de amistad, indestructibles, indestructibles, y que aquellos que están en necesidad, los compañeros corren prontamente al socorro y a la ayuda de ellos. la asistencia mutua permanente. Sí, sí, y eso es invalorable porque no se encuentra en todos lados, ¿eh? No se encuentra en todos lados. Exactamente. Es extraordinario. Santiago, ha sido un gusto realmente compartir Igualmente, contigo y gracias, saludos para todos. bien, yo lo que quiero es tu compromiso. Cuando tengamos algún tipo de novedad importante, me la comuniques y utilizamos las redes sociales para que la gente sepa realmente cuál es la situación. Yo creo que, bueno, que esto sirva y que llegue al gobierno para que vea que uno no está atacando absolutamente nada, sino lo que está pidiendo es la libertad que nos da la Constitución Nacional para poder elegir el lugar donde la gente quiere capacitarse, estudiar, y que es muy bueno que pensemos distintos, porque la hegemonía de pensamiento no nos lleva a nada. Así es, Ha sido un así es. gusto, Santiago. Muchísimas Igualmente, gracias, gracias, doctor. Carlos. Muchísimas gracias por el aporte y muchísimas gracias a aquellos que están pendientes del programa. Les recuerdo que el día sábado estaremos con el resumen final de noticias en Siempre Estamos con Vos por esta misma página, en este mismo lugar. También podrán ver la repetición todas las veces que quieran en la página de Siempre de Domingo Radio, y que también vamos a subirlo a YouTube, también en el canal de YouTube de Siempre Domingo Radio. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Santiago Ruiz Rocha. Ha sido un Gracias a placer. vos. Nos Saludos vemos. para todos. Chau, chau. Chao, chao. Hasta luego. Ha pasado por nuestro programa el doctor Santiago Ruiz Rocha, como ya les dije. Ha sido un gusto compartir con él. Estábamos hablando de la reforma que se quiere implementar a los liceos militares, y el doctor encabeza un movimiento que dice no a la reforma de los liceos militares. Usted ha tenido
todo lo que normalmente jurídicamente se está haciendo para de alguna manera no permitir que esta reforma siga adelante. Los espero el sábado a partir de las 15 horas por esta misma sintonía para compartir el resumen semanal de la semana, donde estaremos hablando de política, economía, estaremos hablando de la parte jurídica, de todo lo que está aconteciendo en la Argentina, también deportes y por supuesto sazonamos con un poquito de humor para pasarla un poquito mejor. De mi parte, les agradezco mucho haber dispensado este tiempo y nos encontramos como de costumbre el próximo sábado, ya se lo dije, a partir de las 15 horas. Y en la semana, siempre, siempre, el especial de Siempre Estamos con Vos. Chao, ha sido un gusto y un placer. Nos vemos.